Mis padres excluyeron a mi hijo del torneo familiar con una mentira. Descubrí que aceptaron a todos menos a él. No grité, actué. 3 meses después, rogaban en mi puerta en pánico. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El olor a desinfectante y a una tristeza sorda todavía se aferraba a mi ropa. El eco de las sirenas, aunque ya silenciosas, parecía resonar en mis oídos. Acababa de terminar un turno de 12 horas, uno de esos que te dejan el alma arrugada y el cuerpo como si te hubieran dado una paliza. Un choque en la autopista, 3 coches implicados. No entraré en detalles, pero digamos que no todos volvieron a casa esa noche. Soy paramédico. Mi trabajo consiste en correr hacia el caos mientras otros huyen, en mantener la calma cuando todo es un grito, en ser la delgada línea entre un mal día y el último día de alguien. Cerré la puerta de mi casa y el mundo exterior, con su ruido y su dolor, se quedó fuera. O al menos, eso intenté. El silencio del recibidor fue reemplazado instantáneamente por el sonido de unos pies pequeños corriendo por el pasillo. Papá. Y llegaste. Santi. Mi hijo de 8 años. Mi ancla. Se lanzó a mis brazos con la fuerza de un pequeño huracán, y todo el peso de mi turno pareció disiparse. Olía a champú de manzana y a la inocencia pura que solo un niño puede tener. Lo levanté en brazos, sintiendo como su risa me recargaba las baterías. Claro que llegué, campeón. ¿Cómo estuvo la escuela? Bien. Pero, ¿sabes qué día es mañana? Fingí pensar, rascándome la barbilla. ¿El día de comer brócoli? Santi arrugó la nariz. No. Es el día del asado. El torneo de fútbol. Ah, sí. El asado anual de la familia. Un evento que, para mí, siempre había sido una mezcla de obligación y una esperanza tenue de conexión. Pero para Santi, era el Super Bowl, la Copa del Mundo y la Navidad, todo en uno. Lo bajé y me siguió hasta el patio trasero, hablando sin parar. Ya se había puesto su camiseta de fútbol, una réplica vieja de la mía que le quedaba como un vestido. Había colocado 2 cubos de basura como portería y el balón, gastado y lleno de cicatrices de batallas pasadas, esperaba en el centro del césped. Estuve practicando, papá. Mira. Corrió y pateó el balón con todas sus fuerzas. Pasó a 1 metro del poste, pero lo celebró como si hubiera marcado en el último minuto de una final. Golazo. Grité, y mi sonrisa, por primera vez en todo el día, fue genuina. Papá, ¿crees que este año el tío Damián me deje jugar de delantero? Preguntó, con los ojos llenos de una esperanza tan brillante que casi dolía mirarla. Damián. Mi hermano mayor. El organizador autoproclamado de todo. El hijo de oro. Claro que sí, campeón. Con esa patada, te pondrá al frente, seguro. Pasamos la siguiente hora entrenando. Corrimos, pasamos el balón, y yo le enseñé a cabecear con una pelota de playa para que no se lastimara. En ese momento, en nuestro pequeño patio, yo no era el tipo que había visto lo peor de la humanidad unas horas antes. Era solo un padre. El padre de un niño increíble que creía que su tío, su familia, lo vería como yo lo veía, como un campeón. Qué equivocado estaba. Qué dolorosamente ingenuo era yo al pensar que esta vez, solo por esta vez, sería diferente. Más tarde esa noche, después de que Santi finalmente se durmiera, con el balón de fútbol a los pies de su cama, decidí llamar a mi madre. Una formalidad, realmente. Solo para confirmar la hora y preguntar si necesitábamos llevar algo. Mientras marcaba el número, sentí una punzada familiar de ansiedad en el estómago. Era una sensación que conocía bien, la premonición sorda de que incluso la conversación más simple con mi familia podía convertirse en un campo de minas. Bueno. La voz de mi madre, Lourdes, sonó falsamente alegre.
como siempre. Hola, mamá. Soy Javi. Solo llamaba por lo de mañana. Y Javier, hijo. Qué bueno que llamas. Sí, aquí estamos, preparando todo. Tu padre ya está marinando la carne. Suena bien. Oye, ¿necesitan que llevemos algo? ¿Bebidas, postre? No, no, tú no te preocupes. Solo tráete a ti y a mi nieto precioso. Sonaba tan normal, tan cálido. Por un momento, la ansiedad en mi estómago se calmó. Me permití creer. Perfecto. Santi está que no puede de la emoción. Lleva toda la tarde practicando sus tiros para el torneo. Silencio. No fue un silencio largo, apenas un par de segundos, pero fue lo suficientemente denso como para que mi ansiedad volviera de golpe, fría y afilada. Ah, el torneo, dijo finalmente, y su tono había cambiado. La calidez se había evaporado, reemplazada por una cautela que yo conocía demasiado bien. Era el tono que usaba justo antes de dar una mala noticia envuelta en una excusa. Ay, Javi, ¿qué te digo? Sentí que se me apretaba la garganta. ¿Qué pasa, mamá? Soltó un suspiro, uno de esos suspiros dramáticos y ensayados que significaban esto no es mi culpa, pero tengo que lidiar con ello. Hablé con tu hermano Damián. Ya sabes cómo es de organizado. Dice que ya cerró las inscripciones. Los equipos están completos, hijo, no cabe ni un alfiler. Las palabras me golpearon como un puñetazo sordo. Completos. Una palabra tan simple, tan final. ¿Completos? Repetí, mi voz sonando hueca. Pero si siempre se apunta gente a última hora. Pues este año Damián quiso hacerlo todo más formal, para que no fuera un desastre como el año pasado. Lo siento, de verdad. ¿Ni en la banca? Insistí, sintiendo una desesperación que me avergonzaba. Santi se conforma con poco. Solo quiere estar ahí, con su camiseta. No, Javi. Es que eso complicaría las cosas, ¿entiendes? Los cambios, la organización. Mejor dejarlo así. Ya habrá otros años. Ya habrá otros años. La frase que había escuchado toda mi vida. La promesa vacía que nunca se cumplía. Colgué el teléfono sintiendo un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Tenía que ir a la habitación de mi hijo y romperle el corazón, todo por una regla que acababa de ser inventada. Entré en la habitación de Santi. La pequeña lámpara de noche con forma de luna proyectaba una luz suave sobre su rostro dormido. Se veía tan pacífico, tan ajeno a la pequeña y mezquina crueldad del mundo de los adultos. Me senté en el borde de su cama, el corazón me pesaba como una piedra en el pecho. ¿Cómo se le dice a un niño que la gente que debería quererlo más que a nadie ha decidido, simple y llanamente, que no hay lugar para él? Lo moví suavemente. Santi, campeón, despierta un momento. Parpadeó, confundido. ¿Papá? ¿Qué pasa? Tragué saliva, buscando las palabras adecuadas, las que usan los paramédicos para dar malas noticias con la mayor delicadeza posible. Pero esto no era un paciente, era mi hijo. Oye, sobre el torneo de mañana, hablé con la abuela. Sus ojos se iluminaron de inmediato, borrando el sueño. Sí. ¿A qué hora tenemos que estar allí? Cada palabra suya era una pequeña daga. Bueno, parece que hubo un pequeño problema. El tío Damián hizo los equipos muy pronto este año y ya no hay espacio. Están llenos. Vi cómo la luz en sus ojos se extinguía. No lloró. No gritó. Hizo algo mucho peor. Se quedó en silencio, un silencio absoluto y pesado. Bajó la mirada hacia sus manos, que descansaban sobre su edredón de superhéroes. Vi sus pequeños hombros hundirse, como si el peso de la decepción fuera demasiado para su cuerpo de 8 años. Su reacción silenciosa era un espejo de todas las veces que yo había recibido noticias similares, de todas las veces que había aprendido a tragarme la decepción para no causar problemas. Y ver ese mismo mecanismo de defensa en mi propio hijo me destrozó. Después de lo que pareció una eternidad,
susurró, sin mirarme. ¿Es porque el año pasado fallé el penal? La pregunta me atravesó como un cuchillo al rojo vivo. Me acerqué y lo abracé con fuerza, enterrando mi cara en su pelo. Mi voz salió ahogada, llena de una rabia que no podía dirigir hacia él. No. No, 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 campeón. Escúchame. No tienes la culpa de nada. Eres el mejor jugador que conozco. Esto es solo un error tonto de los adultos. Una confusión. No significa nada sobre ti, ¿me oyes? Nada. Asintió contra mi hombro, pero yo sabía que no me creía del todo. La semilla de la duda, esa horrible pregunta de que hice mal, ya había sido plantada. Y había sido plantada por su propia familia. Esa noche, mientras lo veía volver a dormirse, le prometí en silencio que arrancaría esa semilla de raíz, costara lo que costara. El resto de la noche fue una tortura. Daba vueltas en la cama, con la mente a toda velocidad. Isabel, mi mujer, dormía a mi lado, ajena a la tormenta que se desataba dentro de mí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Santi, su confusión, su dolor silencioso. Y esa imagen se superponía con mis propios recuerdos, ecos de un pasado lleno de exclusiones sutiles y excusas amables. Damián siempre fue el niño de oro. Yo era el complicado. Él era el que sacaba buenas notas sin esfuerzo, el popular, el que seguía el camino esperado. Yo era el soñador, el sensible, el que eligió una profesión caótica y emocionalmente agotadora en lugar de un trabajo de oficina de 9 a 5. Recordé una tarde de verano cuando tenía unos 16 años. Mi padre, Ramiro, me había prometido durante semanas que me enseñaría a conducir el viejo coche familiar. Yo contaba los días. Cuando llegó el sábado señalado, bajé corriendo las escaleras, solo para encontrarlo en la puerta, con las llaves en la mano, junto a Damián. Lo siento, Javi, dijo mi padre, sin mirarme a los ojos. Surgió algo con tu hermano, tenemos que ir a ver unos asuntos de la universidad. Ya te enseñaré en otra ocasión. Damián me sonrió, una sonrisa que no era una disculpa, sino una afirmación de su estatus. Otra ocasión nunca llegó. Aprendí a conducir en la ambulancia, durante mi formación. La mentira sobre el torneo no era un incidente aislado. Era el mismo guión, con diferentes actores y un nuevo escenario. Era el mensaje de siempre, susurrado a lo largo de los años de mil maneras diferentes, no eres una prioridad. Tu entusiasmo no importa tanto. Tu lugar no está garantizado. Pero esta vez era diferente. Esta vez no me lo habían hecho a mí. Se lo habían hecho a Santi. Y eso lo cambiaba todo. Habían cruzado una línea que ni siquiera yo sabía que existía. El sábado llegó con un sol radiante, burlándose de nuestro ánimo sombrío. Decidí que no íbamos a quedarnos en casa lamiéndonos las heridas. Vamos, campeón, le dije a Santi con un entusiasmo que me costó hasta el último gramo de energía. Olvídate del fútbol. Hoy es el día de padre e hijo hacen lo que se les da la gana. ¿Qué quieres hacer? Fuimos al cine a ver una película de animación ruidosa y colorida. Compramos el cubo de palomitas más grande y nos atiborramos de dulces. Después, lo llevé a su heladería favorita. Hice todo lo que se suponía que debía hacer un buen padre para distraer a su hijo. Y Santi jugó su papel. Se rió en los momentos adecuados, me dijo que la película era genial y eligió su helado de chicle con una sonrisa. Pero era una sonrisa frágil. Detrás de sus ojos, yo podía ver la sombra persistente de la decepción. Había un silencio entre nosotros, un espacio lleno de las palabras que no decíamos sobre el torneo, sobre la familia. Por la tarde, mientras Santi estaba en su habitación construyendo un castillo de Lego, me encontré, casi por inercia, con el teléfono en la mano, navegando por Instagram. Y ahí estaba. Una story de mi prima Sofía. Era un video corto, movido y ruidoso. Se oían gritos, risas, el silbato de un árbitro improvisado. Y en el centro de la imagen, mi hermano Damián, con una cerveza en la mano, riendo a carcajadas mientras abrazaba por los hombros a un niño que yo no reconocía. Un niño con una camiseta de otro equipo,
claramente no de la familia. Isabel entró en la sala y me vio. Vio la pantalla de mi teléfono, vio la expresión de mi cara. Se acercó y me puso una mano en el hombro. Su tacto era firme, un ancla en mi tormenta silenciosa. «Apaga eso, Javi», dijo en voz baja. «¿Ves eso, Isa?». Le dije, mi voz era un susurro ronco. «Ese es el torneo para el que no había lugar». «Lo sé. No dejes que te consuma. No merecen tanto poder sobre ti». Tenía razón. Pero en ese momento, viendo la alegría despreocupada de mi familia, sabiendo que la tristeza de mi hijo era el precio de esa alegría, sentí un tipo de rabia fría y lúcida que nunca antes había experimentado. No era la rabia caliente que te hace gritar. Era la rabia fría que te hace planear. Apagué el teléfono. La distracción había terminado. Era hora de afrontar la verdad. La confirmación llegó un par de horas después, de la fuente más inocente y, por tanto, más devastadora. Mi teléfono sonó. Era mi tío Héctor, el hermano menor de mi padre, un hombre bonachón cuyo entusiasmo a veces rozaba la indiscreción. «Y Javier, sobrino. ¿Dónde andan?», se los tragó la tierra. Gritó en el teléfono, con el ruido de la fiesta de fondo. Forcé una voz casual. «Hola, tío». «No, aquí andamos, en casa. Un día tranquilo». «¿Tranquilo? Pero si te estás perdiendo lo mejor. Esto está de primera. La carne de tu padre quedó espectacular y tu hermano Damián se lució con la organización». «Un genio». «Un genio», pensé con amargura. «Sí, un genio de la crueldad». «Me alegro, tío. Que lo disfruten. Deberían haberse venido». «Oye, ¿por qué no vinieron? ¿Mucho trabajo?». Mentí. Odiaba hacerlo, pero no iba a ventilar mis trapos sucios con él en medio de la fiesta. Algo así. Un turno complicado ayer, estaba agotado. Y va, qué lástima. Santi se hubiera divertido como nunca. Oye, no me lo vas a creer, tu hermano Damián es un mago. A media mañana apareció tu prima Laura con sus dos gemelos, vinieron de sorpresa desde Querétaro. Y Damián, en menos de 5 minutos, ya los había metido en un equipo. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. ¿Metió a los gemelos de Laura? Sí. Y eso no es todo. Continuó Héctor, completamente ajeno al impacto de sus palabras. Para completar el equipo de los más chicos, hasta consiguió que jugara el hijo de don Armando, el de la tienda de la esquina. ¿Puedes creerlo? Un tipazo, tu hermano. El hijo de don Armando. Un completo extraño. Mi mente se quedó en blanco. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. La excusa de los equipos están completos no era solo una mentira, era un insulto. Un chiste macabro a mi costa. Pero mi tío no había terminado. Como si el destino quisiera asegurarse de que no quedara ni una sola duda, soltó la frase final, la que lo rompió todo. Damián lo dijo hace un rato en el brindis, en este asado, en esta familia, siempre hay espacio para uno más. Un poeta, te digo. Colgué el teléfono poco después, con una excusa vaga. Me quedé de pie en medio de la sala, con el teléfono en la mano. Siempre hay espacio para uno más. La frase resonaba en mi cabeza, una y otra vez. Siempre hay espacio. A menos que ese uno más fueras tú. O peor aún, tu hijo. La presa que contenía mi ira controlada se había roto. No con un estruendo, sino con una grieta silenciosa y profunda que lo cambiaría todo para siempre. Le conté a Isabel lo que mi tío Héctor me había dicho. Se lo conté palabra por palabra, con una voz monótona, casi clínica, como si estuviera informando de los signos vitales de un paciente. Ella me escuchó en silencio, su expresión pasando de la tristeza a una indignación helada que reflejaba la mía. Cuando terminé, me senté en el sofá. No di un puñetazo a la pared. No levanté la voz. Mi entrenamiento como paramédico me ha enseñado que el pánico es el enemigo. Cuando todo es caos, la claridad es tu única arma. Y en ese momento, sentí una claridad aterradora.
No fue un descuido, dije, mirando un punto fijo en la pared. No fue una falta de comunicación. Fue deliberado. Isabel se sentó a mi lado. ¿Qué vas a hacer, Javi? No lo sé todavía. Pero no voy a gritar. No voy a hacer una escena. Eso es lo que esperan. Quieren que yo sea el complicado, el dramático. Quieren poder decir, ¿ven? Por eso no lo invitamos. No les voy a dar esa satisfacción. Me levanté y empecé a caminar por la sala, como si estuviera en la escena de un accidente, evaluando la situación. Analicémoslo como un diagnóstico, dije, más para mí que para ella. Síntomas, un niño de 8 años excluido. Causa aparente, equipos completos. Pruebas contradictorias, admisión de 3 niños a última hora, uno de ellos un extraño. Diagnóstico, mentira intencionada con el propósito de excluir. Isabel asintió. Es crueldad, Javi. Pura y simple. Exacto. Le negaron a mi hijo un lugar que le dieron al hijo del tendero. Le mintieron a la cara. Y me usaron a mí para transmitir esa mentira. Me convirtieron en cómplice de su propia crueldad contra mi hijo. La enormidad de esa última frase me golpeó con fuerza. Eso no es un error familiar. Eso es una traición. Y las traiciones no se arreglan con una discusión a gritos en la siguiente reunión familiar. Se cortan de raíz. Mi furia no era caliente ni explosiva. Era la furia fría y precisa de un cirujano. Sabía dónde tenía que cortar. Solo necesitaba el bisturí adecuado. Y mi bisturí iba a ser la verdad, tranquila, afilada e innegable. Mi plan comenzó a tomar forma esa misma noche. No iba a basarme en me dijo mi tío. Iba a tener pruebas. Iba a construir un caso tan sólido que no pudiera negarlo, ni retorcerlo, ni minimizarlo. Abrí WhatsApp y busqué el contacto de mi prima Laura, la madre de los gemelos que habían llegado de Querétaro. Le escribí un mensaje, cuidadosamente redactado para sonar casual y amigable. Hola, prima. Qué sorpresa y qué gusto que vinieran. Espero que la hayan pasado increíble. Una lástima que no pudimos ir, Javi andaba agotado del trabajo. Esperé. Los minutos se sentían como horas. Finalmente, apareció él escribiendo. Su respuesta llegó, hola. Sí, fue una locura de viaje pero valió la pena. La pasamos genial. Qué lástima que no vinieron, los extrañamos. Los niños se divirtieron como nunca en el torneo. Era mi oportunidad. Escribí mi siguiente mensaje con el pulso firme. Me imagino. Oye, qué bueno que Damián pudo meter a los niños. A mí me dijo que ya no había lugar cuando le pregunté por Santi. Supongo que ustedes tuvieron suerte de llegar justo a tiempo. La respuesta de Laura fue la pieza final del rompecabezas, la prueba irrefutable. ¿En serio te dijo eso? Qué raro. Para nada, prima. Damián nos vio llegar y al momento les dijo a los niños que se pusieran la camiseta, que claro que había lugar. Fue un encanto. Dijo que la regla era que si había un niño con ganas de jugar, se le hacía un hueco. Leí el mensaje 2 veces. La regla era que si había un niño con ganas de jugar, se le hacía un hueco. Hice una captura de pantalla de esa conversación. Luego busqué la conversación con mi madre, la de 2 días antes. Los equipos están completos, hijo, no cabe ni un alfiler. Hice otra captura de pantalla. Las tenía. 2 imágenes. 2 realidades contradictorias. La mentira y la verdad, una al lado de la otra en la galería de mi teléfono. No eran emociones. No eran suposiciones. Eran hechos. Y con esos hechos, estaba listo para la siguiente fase. La confrontación. Al día siguiente, conduje hasta la casa de mis padres. Fui solo. Isabel se quedó con Santi. Esto era algo que tenía que hacer yo. No aparqué en la entrada, como siempre. Dejé el coche en la calle, a unos metros de distancia. Era una pequeña declaración para mí mismo, no vengo como un hijo que vuelve a casa, vengo como un hombre que busca respuestas.
Mi madre, Lourdes, estaba en el porche, regando unos helechos que colgaban en macetas. Me vio llegar y su cara se compuso en una sonrisa de sorpresa ensayada. Y Javi, hijo. ¡Qué milagro! Pasa, pasa. No me moví del pie de la escalera. No voy a pasar, mamá. Solo vine a hacerte una pregunta. Quiero que me expliques la mentira sobre el torneo. La sonrisa se desvaneció. La regadera se detuvo. Adoptó su postura de mártir. ¿Mentira? ¿De qué hablas? No son formas de hablarme, Javier. Le dieron lugar al hijo del tendero y a los gemelos de Laura, dije, mi voz tranquila, sin una pizca de emoción. El único niño excluido fue Santi. Quiero una razón. No una excusa. Una razón. Yo no sé los detalles. Y eso lo organizó tu hermano. Habla con él. Dijo, agitando la mano como si espantara a una mosca. Hablé contigo, mamá. Y tú me dijiste que no había lugar. Tú me mentiste. En ese momento, mi padre, Ramiro, salió de la casa. ¿Qué son estos gritos? No estoy gritando, papá. Estoy pidiendo una explicación. Hijo, es solo un juego de niños. Lo estás haciendo demasiado grande, dijo, con ese tono condescendiente que siempre usaba para minimizar mis sentimientos. Para ti es un juego, repliqué, mirándolo fijamente. Para un niño de 8 años al que su propia abuela le mintió, no lo es. Y para su padre, tampoco. Los dejé en el porche, con sus helechos y sus excusas a medio tejer. No había nada más que decir. Más tarde, llamé a Damián. Contestó con un tono de fastidio. ¿Qué quieres, Javier? Estoy ocupado. Solo te tomará un minuto. ¿Por qué le mentiste a mamá sobre el torneo para que excluyera a Santi? Se rió. Una risa corta y arrogante que me heló la sangre. ¿De eso se trata todo esto? Ay, por favor. Ya madura, ¿quieres? Era mi evento, yo pongo las reglas. ¿Y cuál era la regla, Damián? ¿Excluir a tu sobrino? La regla era hacer las cosas a mi modo, sin tus dramas. Si tanto te importa, organiza tu propio torneo el próximo año. Ahora, si me disculpas. Y me colgó. Me quedé mirando el teléfono. La arrogancia, el desprecio. La confirmación de que no había sido un error, sino una elección. La frase de Damián resonó en mi cabeza, organiza tu propio torneo. Y en medio de mi rabia, una idea empezó a florecer. Una idea terrible y maravillosa. Esperé 2 días. 2 días en los que el silencio de mi lado del teléfono debió de haberlos puesto nerviosos. La noche del martes, como un reloj, llegó el ataque preventivo. Mi madre publicó en el grupo de WhatsApp de la familia Hernández. No era un mensaje directo, nunca lo era. Era una de esas imágenes con flores y letras cursivas que decía algo como, la familia es como las ramas de un árbol, crecemos en diferentes direcciones, pero nuestras raíces son una. Qué triste cuando una rama olvida sus raíces por orgullo. Era patético. Y era la señal que estaba esperando. Todos mis primos, tíos y tías estaban en ese grupo. Era el escenario perfecto. No respondí con palabras. No entré en un debate inútil. Abrí mi galería. Seleccioné las 2 capturas de pantalla que había guardado. La primera, mi conversación con mi madre. Los equipos están completos, hijo, no cabe ni un alfiler. La segunda, mi conversación con mi prima Laura. Damián dijo que la regla era que si había un niño con ganas de jugar, se le hacía un hueco. Las envié al grupo. Una detrás de la otra. Y debajo, añadí una sola línea de texto. Una imagen vale más que 1000 palabras. 2 valen más que 1000 excusas. Y luego apagué las notificaciones del grupo. El efecto fue inmediato y absoluto. Fue como lanzar una piedra a un lago en calma. Sabía lo que estaba pasando sin necesidad de mirar, teléfono sonando, mensajes privados volando de un lado a otro, la confusión inicial dando paso a la indignación.
La narrativa cuidadosamente construida por mi madre, la de la víctima incomprendida, acababa de ser demolida con dos simples imágenes. No había lugar para la interpretación. Era la mentira, expuesta a la luz del día para que toda la familia la viera. El jaque mate. Al día siguiente, hice lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Entré en mis contactos y, uno por uno, bloqueé a mi madre, a mi padre y a mi hermano. No hubo un último mensaje, ni una llamada de advertencia. Solo un clic. Un acto silencioso de autoconservación. Esa tarde, me senté con Santi. Era la parte más difícil, pero también la más necesaria. Campeón, ¿recuerdas que te dije que lo del torneo fue un error de los adultos? Asintió, sus grandes ojos fijos en mí. Bueno, pues era un poco más complicado. La verdad es que sí había lugar. Pero, por razones que no tienen nada que ver contigo, la abuela y el tío Damián decidieron decir que no. Vi la confusión en su cara, y me apresuré a añadir. Escúchame bien, Santi. Esto no es tu culpa. Nunca. Cero. ¿Entendido? A veces, los adultos, nos equivocamos. Somos injustos. Y lo que hicieron estuvo muy mal. Fue un problema de ellos, no tuyo. Y lo siento mucho, porque te lastimaron, y mi trabajo es protegerte. Se quedó pensando un momento y luego dijo, ¿entonces, no me odian? La palabra odian me golpeó con la fuerza de un mazo. No, mi amor. Claro que no. Solo, no pensaron bien las cosas. Pero no te preocupes. Yo voy a arreglarlo. Y entonces recordé las palabras de Damián. La burla que ahora se convertiría en mi plan de acción. De hecho, dije, inclinándome hacia él con una sonrisa conspiradora, tu tío me dio una idea genial. ¿Qué te parece si organizamos nuestro propio torneo? Uno mejor. Sin reglas tontas. Lo llamaremos, el torneo de los primos valientes. Y tú, por supuesto, serás el capitán. Por primera vez en días, vi esa luz brillante volver a sus ojos. Una sonrisa genuina, enorme, se extendió por su cara. ¿De verdad, papá? De verdad, capitán. En ese momento, supe que había tomado la decisión correcta. Ya no se trataba de ellos. Se trataba de nosotros. De construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que ellos habían roto. Se trataba de trazar una línea en la arena y declarar de qué lado estábamos. Y nuestro lado era el de la valentía, la honestidad y el amor incondicional. 2 semanas después, nuestro patio trasero se transformó. Lo que empezó como una idea desafiante se convirtió en una realidad vibrante. El torneo de los primos valientes estaba en pleno apogeo. Isabel y yo habíamos enviado una invitación simple y honesta a todos nuestros primos, tíos y tías, vamos a hacer un asado y un torneo de fútbol para los niños. La única regla es venir a divertirse. Todos son bienvenidos. La respuesta fue abrumadora. Casi todos vinieron. Trajeron ensaladas, postres, bebidas y, lo más importante, trajeron una energía completamente diferente. No había la tensión subyacente de los eventos organizados por mi madre, ni la necesidad de impresionar a nadie. Solo había risas, música de diferentes altavoces chocando entre sí y el olor a carne asada. Santi era el rey. Con un brazalete de capitán hecho de cinta adhesiva de colores, corría por todas partes, organizando a su equipo, asegurándose de que todos los niños, sin importar su edad o habilidad, tuvieran la oportunidad de patear el balón. Lo vi acercarse a su prima más pequeña, Sophie, de 5 años, tomar su mano y ayudarla a marcar un gol. Mi corazón se hinchó de orgullo. Este era mi hijo. Lleno de la empatía y la inclusión que a otros les faltaba. Mi tío Héctor se me acercó, con un plato lleno de comida y una sonrisa de oreja a oreja. Esto, sobrino, dijo, dándome una palmada en la espalda mientras observaba la feliz escena. Esto sí es una familia. Hiciste lo correcto. Ya era hora de que alguien pusiera las cosas en su lugar. Miré a mi alrededor, a los niños jugando, a los adultos charlando animadamente, a Isabel riendo con mis primas.
Y supe que mi tío tenía razón. Esta era la familia que yo elegía. Una familia construida no solo en la sangre, sino en el respeto mutuo y la alegría compartida. Justo cuando el sol comenzaba a bajar, en medio de la final del torneo, los vi. Mi padre, mi madre y Damián. Aparecieron en la entrada de nuestro patio trasero, sin haber sido invitados. Mi madre llevaba una fuente con ensalada de papa, su ofrenda de paz tradicional, como si nada hubiera pasado. Un silencio incómodo no cayó sobre la fiesta. Algo mucho más interesante ocurrió. Las conversaciones no se detuvieron, pero bajaron de volumen por un instante. La gente los vio, asintió cortésmente, y luego, deliberadamente, continuó con lo que estaba haciendo. Les dieron la espalda, no con agresividad, sino con una indiferencia educada que era mucho más brutal. Mi madre intentó hablar con mi tía Carmen, quien le sonrió tímidamente y de repente recordó que tenía que ir a ver a sus hijos. Damián se acercó a un grupo de primos, que se disolvió como por arte de magia, cada uno encontrando una razón urgente para estar en otro lugar. Se quedaron allí, de pie, en el borde de una fiesta a la que no pertenecían. Eran como fantasmas, visibles pero intocables, presentes pero completamente excluidos. La ensalada de papa de mi madre parecía ridículamente fuera de lugar en sus manos. Después de 15 minutos de una humillación silenciosa y exquisita, se dieron la vuelta y se fueron. Nadie dijo nada. La música pareció subir de volumen un poco, las risas volvieron a su nivel normal. La fiesta continuó, intacta. Mejor, incluso. 3 días después, llamaron a mi puerta. El golpe fue fuerte, insistente. Sabía quiénes eran. Miré por la mirilla, mi madre, mi padre y Damián, con cara de pocos amigos. Abrí la puerta solo una rendija, lo suficiente para que supieran que no les tenía miedo, pero no lo suficiente para invitarlos a entrar. Tienes que arreglar esto, Javier, dijo mi madre, su voz temblando de ira reprimida. Nos humillaste. Estás destruyendo a la familia. Miré a cada uno de ellos a los ojos. Ya no sentía rabia. Solo un cansancio profundo y una extraña sensación de paz. Yo no destruí nada, dije, mi voz tranquila y firme, la voz que uso en el trabajo cuando la situación está bajo control. La familia ya estaba rota. Yo solo dejé de pretender que no lo estaba. Abre la puerta, Javier. Tenemos que hablar, ordenó Damián. No hay nada que hablar, repliqué. Ustedes ya hicieron su diagnóstico sobre mí hace mucho tiempo. Ahora yo hice el mío. Esta relación está rota. Y no es reanimable. Cerré la puerta suavemente y eché el cerrojo. El sonido del clic fue el punto final más satisfactorio que he escuchado en mi vida. Me di la vuelta y vi a Santi en la sala. Se había colgado en el cuello una medalla de chocolate que le había dado su prima. Me sonrió. Papá, ganamos, dijo. Me arrodillé frente a él y le devolví la sonrisa. Sí, campeón. Ganamos.